compañeros y doctor. En esta ocasión vamos a exponer un poco más acerca del conocimiento de neoplasias. Los integrantes son Abigail Loranca, Ángela Requejo, Ángela Villavicencio y mi persona, Paola Porras. Empecemos un poco con la nomenclatura. Neoplasias va a derivar de dos palabras que quiere decir nuevo crecimiento. Entonces, ¿qué va a ser una neoplasia en sí? La neoplasia va a ser un nuevo crecimiento de tejidos alrededor o al costado subyacente a un tejido normal que solemos poseer todos los humanos. Las características de estas neoplasias suelen ser el grado de autonomía, ya que estos, en el caso de que sean malignos, van a presentar su propia irrigación. Además, van a aumentar de tamaño independientemente, pero es según a la clasificación que tenemos entre benignos y malignos. Ahora, van a depender de nutrición e irrigación, ya que así como todas las células también van a necesitar de una irrigación y muchos nutrientes para poder sobrevivir y proliferarse. Los componentes básicos de las neoplasias van a ser el parénquima y el estroma. El parénquima se va a componer de las células neoplásicas que van a contener estos tumores, mientras que el estroma se compone de los vasos sanguíneos o el soporte no neoplásico que le van a dar este tejido. Ahora, para la primera clasificación nos vamos a dividir en tumores benignos y tumores malignos. Los tumores benignos generalmente van a tener características inocentes, los cuales con un simple extirpe en cirugía se van a poder curar o extirparlos, por así decirlo. En cambio, los tumores malignos van a tener una infiltración y una destrucción a órganos subyacentes, concluyendo así en una metástasis. Además, también son denominados cánceres debido a la derivación del latín cangrejo. Como ya lo mencioné anteriormente, la división va a tener entre tumores benignos y tumores malignos, el cual los tumores benignos vamos a usar el sufijo oma y vamos a tener dos ejemplos del tejido mesenquimatoso, los cuales vamos a poder llamar primero con el nombre de las células en el que están en este tejido, adicionando el sufijo oma, por ejemplo el fibroma o el condroma, que se refieren a una tumoración de células fibroblásticas, y el condroma de células condrocitos. Además, al tejido epitelial o tejido glandular, a esta proliferación benigna se le va a llamar adenoma como sufijo, y también vamos a tener otros ejemplos donde se van a encontrar el papiloma y los pólipos. Además, en tumores malignos, al tejido mesenquimatoso le vamos a denominar con un sufijo de sarcoma, pero anteriormente también, así como en los tumores benignos, también se va a nombrar el nombre del tejido en el que estamos encontrando este tumor. Además, en las células mesenquimatosas de la sangre vamos a denominarlos o leucemias o linfomas. Además, también vamos a tener derivados de las capas germinales, el cuales van a proveer de ectodermo, mesodermo y endodermo, los cuales vamos a llamar carcinoma. Se pueden derivar en tres: carcinoma epidermoide, adenocarcinoma o carcinoma indiferenciado, depende del tipo de tejido en el que estamos. Además, el mesodermo también se puede dividir en carcinomas, sarcomas o tumores hematolinfoides, que próximamente vamos a hablar un poco más de ellos. Frente a las características de las neoplasias, primeramente las vamos a dividir en tres, las cuales la primera va a ser la diferenciación y anaplasia. ¿Qué quiere decir con diferenciación? ¿Alguien tiene alguna idea? Ya. Bueno, la diferenciación se refiere a cómo estas células van a evolucionar, debido a que en los tumores benignos vamos a poder observar células bien diferenciadas, que van a ser generalmente parecidas al del tejido normal. En cambio, en una célula maligna, esto va a tener una indiferenciación en la estructura y entre la fisiología de esta célula, a lo cual vamos a denominar anaplasia. Entonces, la anaplasia va a definirse como ausencia de la diferenciación celular. Es más, en los tumores malignos suele haber una diferenciación retrógrada, y es que estas células no se van a poder observar bien, o no se van a poder ver, o se van a ver bien diferenciadas, o mayormente con una estructura muy diferente a las células normales de los tejidos.
También van a tener otras características morfológicas, como lo es el pleomorfismo, alteraciones nucleares, las cuales se van a observar con los núcleos más grandes o hipercromáticos, la mitosis atípica, y esto se va a dividir en las 4 fases que tenemos, de anafase, telofase, profase y demás, los cuales se van a ver en una característica histológica como más de dos células hijas o así, y la pérdida de la polaridad, los cuales se van a ver diferenciadas en la funcionalidad de las células. Acá podemos ver diferentes tipos de tumores, el cual el primero vamos a ver un carcinoma epidermoide, pero el cual va a ser bien diferenciado de la piel. Vamos a encontrar células tumorales, como lo muestran las flechas, que van a mostrar un sorprendente parecido a las células normales. Acá en la imagen del medio vamos a poder observar un tumor maligno pleoformo que es denominado el rhabdomyosarcoma, mientras que acá vamos a ver un detalle a gran aumento de las células anaplásicas. Como ya lo mencioné, estas células van a ser indiferenciadas que las células normales. Ya. La otra característica para poder saber si es un tumor benigno o un tumor maligno va a ser la infiltración local, los cuales también en los tumores benignos generalmente estos tumores van a ser bien delimitados. No sé si se acuerdan, pero nosotros en la práctica de anatopatología podemos ver una lámina de leiomioma, el cual se veía bien delimitado del tejido que era normal y del tumor. Bueno, igualmente, esto también va a ser como una cápsula de tejido fibroso, el cual va a estar delimitando el tumor del tejido normal. Por eso es que va a ser extirpado con mayor facilidad a comparación de los tumores malignos, que estos no suelen ser delimitados y pueden llegar a la infiltración de otros tejidos subyacentes, siendo así más difícil la extirpación de estos tumores. La metástasis generalmente se va a dar por 3 vías, según lo que menciona el Robbins. Uno es la siembra de cavidades corporales, diseminación linfática y siembra hematógena. La metástasis va a ser la característica que más va a predominar en los tumores malignos. Es decir, que si nosotros encontramos que un tumor ha hecho metástasis, sí o sí lo tenemos que diagnosticar como malignos. Y se puede dar debido a una siembra en cavidades corporales, una diseminación linfática o una siembra hematógena. Generalmente, mayormente vamos a ver la diseminación linfática y siembra hematógena debido a que lo que hacen los tumores malignos es angiogénesis, van a crear nuevos vasos para su irrigación y mediante esas vías pueden llegar a diseminar los tumores o las células tumorales o las células que tienen alteraciones en el núcleo por todo el cuerpo o por órganos que subyacen al órgano que presenta una tumoración. A continuación vamos a hablar sobre los genes en el cáncer. Nosotros tenemos aproximadamente 200.000 genes en nuestro cuerpo y cuando nosotros nos referimos a genes en el cáncer nos vamos a referir a genes que van a sufrir una mutación y que van a tener un efecto maligno en la célula, ¿no? Estos genes lo podemos adquirir ya sea de forma hereditaria o adquirida, ¿no? En el caso de la forma adquirida va a ser por una exposición a ciertos agentes ambientales como lo son las sustancias químicas, la radiación y el virus. Entonces, como son muchos genes, nosotros lo vamos a clasificar en 4. Hay una clasificación de 4 que, bueno, primero tenemos a los oncogenes, que estos van a mostrar un fenotipo transformado, ¿no? Van a ser versiones mutadas o sobreexpresadas de los genes de celulares normales, que se van a llamar los proto-oncogenes. Estos van a ser denominados genes dominantes. ¿Por qué? Porque basta con que haya solo una mutación en un alelo para que ya haya un efecto proto-oncogénico. También vamos a tener a los genes supresores de tumores, que estos van a impedir el crecimiento incontrolado, ¿no? Una mutación, una pérdida de estos genes supresores de tumores van a permitir que aparezca también el fenotipo transformado y los vamos a clasificar en 2. Los genes supresores de tumores directores y guardianes. Aquellos que son los directores van a ser los que son conocidos como los frenos de la proliferación celular y los guardianes aquellos que van a vigilar o cuidar el genoma, ¿no? Bueno, también tenemos otro grupo que son los genes que regulan la apoptosis. Aquí vamos a tener aquellos que van a fomentar principalmente la supervivencia de las células en lugar de estimular la proliferación, ¿no? En el cáncer, por ejemplo, vamos a tener dos. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener genes que van a proteger de la apoptosis, que en este caso van a estar sobreexpresados, y vamos a tener genes
que van a fomentar la apoptosis, que estos van a estar inactivados. ¿Por qué? Por mutación, ¿no? También vamos a tener genes que van a regular las interacciones entre las células tumorales y las células del huésped, que estas van a inhibir básicamente el reconocimiento de las células por el sistema inmunitario del huésped. ¿Sí? Bueno, vamos a tener también lesiones genéticas a causa de estas alteraciones de estos genes, que bueno, los vamos a clasificar en mutaciones y también van a haber mecanismos epigenéticos que van a participar en el cáncer. Entonces, para empezar a hablar sobre las mutaciones, tenemos que saber que también se van a clasificar según su efecto y su localización en dos grandes grupos, que son las mutaciones conductoras y las mutaciones pasajeras. Las mutaciones conductoras van a tener un efecto directo, ¿no? Estas son las que van a dar esa ventaja selectiva, que van a permitir el desarrollo y progreso de cáncer, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a activar oncogenes, por lo tanto va a haber mayor proliferación celular. Van a inactivar genes supresores de tumores, que ellos son los que tenían esa función de evitar la formación de tumores, ¿no?, malignos. Y bueno, tenemos las mutaciones pasajeras, que estas no van a conferir una ventaja selectiva, ¿no? Estas no van a influir en el comportamiento celular directo, pero sí se van a dispersar por todo el genoma. Estos se van a dar en consecuencia de una inestabilidad genómica, es decir, errores en la replicación del ADN y en el daño al ADN por factores ambientales. Bueno, entonces empezamos con las mutaciones. Primero las mutaciones puntuales, que estas mutaciones que voy a mencionar pueden ser tanto conductoras como pasajeras. Bueno, tenemos las mutaciones puntuales, que estas van a hacer cambios que van a alterar en la secuencia del ADN. Estas van a activar o inactivar la secuencia de proteínas del gen. Entonces, por ejemplo, tenemos dos ejemplos. La conversión de una mutación puntual que va a ocasionar que un protooncogen se convierta en un oncogen, ¿no? Un ejemplo que ocurre muy común es la transformación del protooncogen RAS en el gen de cáncer. Otros son las inserciones y deleciones, ¿no?, que estas van a incapacitar la función de la proteína codificante. Un ejemplo muy común y que ocurre en algunos cánceres es la mutación puntual del gen TP53. Sí. Luego tenemos los reordenamientos genéticos, que estas van a ser alteraciones estructurales del ADN que van a resultar en la reorganización, ¿no?, de estos segmentos cromosómicos. Aquí vamos a tener translocaciones e inversiones cromosómicas, ¿no?, que se van a asociar a un tumor maligno. Vamos a hablar de neoplasias que van a estar originadas, que van a tener un origen hematopoyético, ¿no? Entonces van a haber dos mecanismos que van a activar a estos protooncogenes. Tenemos por sobreexpresión de protooncogenes. Y bueno, esta va a tener el objetivo de eliminar elementos reguladores bajo el control de un inductor o muy activado o inadecuado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos de linfomas de células B. Tenemos el linfoma de Burkitt, que se va a dar por la translocación del cromosoma 8 y 14, ¿no?, que estos van a sobreexpresar, van a permitir que se sobreexprese el oncogen MYC, ¿no? Este aumento de la proteína MYC va a aumentar la expresión de genes de procrecimiento. Luego tenemos el linfoma folicular, que también se va a tratar, bueno, en este caso se va a tratar de una translocación recíproca en el cromosoma 14 y 18, que va a ocasionar una sobreexpresión del gen antiapoptótico BCL2 en el cromosoma 18. Y luego tenemos el último mecanismo, que es los genes de función que codifican proteínas quiméricas nuevas, ¿no? Aquí vamos a tener el ejemplo del cromosoma Filadelfia, que va a participar en esta enfermedad, que es la leucemia mieloide crónica, que vamos a ver una translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22, donde, como podemos ver, esta va a dar el aspecto de que el cromosoma 22 ha disminuido, ¿no? Entonces, esto va a inducir a que se dé una fusión, por ejemplo, del gen BCR con el cromosoma 22, el gen del ABL con el cromosoma 9, ¿no? En casos, muy pocos casos donde se da negativo a este cromosoma Filadelfia, se desarrolla el gen híbrido, ¿no?, que es el ABL-BCR, que expresa la tirosina quinasa, que es la que activa todas estas vías de transmisión. Luego tenemos las deleciones, que bueno, estas van a ser pérdidas de los genes supresores de tumores, ¿no? Por ejemplo, tenemos, si hay una deleción en el brazo 13q14, va a estar asociado a la proteína RB, que va a dar un retinoblastoma. Si hay una deleción del brazo 17p, pues va a haber, esto va a estar asociado al gen supresor de tumor P53. Y bueno, también tenemos las amplificaciones génicas,
que bueno, estas amplificaciones génicas, hay dos muy comunes. Una son, bueno, esto se va a basar en las múltiples copias de un segmento de ADN, que estas van a causar una sobreexpresión de ciertos genes que van a promover la proliferación y el crecimiento celular. Tenemos la amplificación del gen HER2, que es muy común en el cáncer de mama, y de hecho en estos cánceres con amplificación al gen HER2 se ha visto que hay un buen tratamiento con anticuerpos para este cáncer. Y bueno, también tenemos la amplificación del gen MYC. Tenemos por último las aneuploidías, que bueno, hablamos de aneuploidías en la presencia de un número anormal de cromosomas de una célula, ¿no? Vamos a hablar de ganancias y pérdidas de uno o más cromosomas, ¿no? Estos se van a dar por errores que se van a dar tanto en la meiosis como en la mitosis y una inestabilidad cromosómica, ¿no? Y bueno, luego tenemos la última lesión genética, que son las modificaciones epigenéticas y el cáncer, ¿no? A diferencia de las mutaciones, las modificaciones genéticas no van a alterar la secuencia del ADN. Entonces, estas, ¿qué van a hacer? Van a afectar la expresión génica. Van a producir cambios en donde la estructura de la cromatina y en la disponibilidad de los genes para ser transcritos. Como podemos ver aquí, los principales mecanismos epigenéticos van a ser la metilación del ADN y las modificaciones de histonas. En la metilación del ADN, como sabemos, es la adición de un grupo metilo a la citosina, donde va a actuar en la transcripción, va a afectar, causando ese silenciamiento de la expresión génica. Con el cáncer, ¿qué es lo que va a hacer? Hipermetilación, va a inactivar a los genes supresores de tumores y también va a ser hipometilación global, ¿no? Que va a activar a oncogenes y también va a actuar en la inestabilidad genómica. Luego tenemos a la modificación de histonas, que estas son adiciones químicas, ya sea ubiquitinización, etcétera, en las colas de las histonas, donde va a actuar en la cromatina. ¿Qué va a hacer? Va a alterar su cromatina, o lo va a abrir mucho, cromatina, o lo va a cerrar, heterocromatina. ¿Qué es lo que va a causar? Una alteración en la modificación de histonas, una desregulación de genes críticos en la proliferación, apoptosis y reparación del ADN. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las características del cáncer, pero bueno, primero recordemos cuáles son las vías que van a activar esta proliferación celular. Sabemos que un factor de crecimiento va a ser una proteína que va a actuar tanto en la replicación como en la proliferación celular, ¿no? Este se va a unir a su receptor en el citoplasma, se va a activar temporalmente, va a activar las proteínas de transducción señal. ¿A dónde? Al núcleo. Entonces, este núcleo va a liberar los factores de transcripción nuclear y así se va a dar el inicio del ciclo celular. Esto es importante porque las mutaciones van a actuar en cualquiera de estos. Puede ser una mutación en el factor de crecimiento, en el receptor, en el núcleo, en las proteínas de transducción de señales. Entonces, en base a esto nosotros vamos a tener que, bueno, este cáncer va a tener 8 características. Bueno, empezamos con la primera. Con la autosuficiencia de las señales de crecimiento, vamos a definir oncogenes y protooncogenes. Bueno, nosotros tenemos una célula normal que normalmente al sufrir una mutación, este protooncogen, que normalmente tiene normalmente produce factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento, vías de transmisión, factores de transcripción. Al ser mutado se va a convertir en un oncogen y este oncogen ya no va a producir todo, o sea, sí va a producir todo esto, pero mutado. Esto se va a conocer como oncoproteínas. ¿Qué quiere decir? Que va a tener autosuficiencia, o sea, que por sí mismo va a tener la capacidad de secretar, de estimularse ya sea de manera autocrina o paracrina para poder crecer por sí solo, ¿no? sin ningún estímulo. Por ejemplo, tenemos que una mutación en los factores de crecimiento de fibroblástico nos va a desarrollar un tumor porque está asociado a un osteosarcoma, un cáncer de estómago, de vejiga o de mama, ¿no? ¿Sí? Bueno, también tenemos oncogenes que van a actuar como receptores de los factores de crecimiento, ¿no? Aquí tenemos básicamente el mecanismo de activación constitutivo, que se va a basar en 3. Primero, la activación en ausencia, o sea, va a haber una activación en ausencia de una unión de ligando, es decir, que no va a necesitar de algún receptor, ¿no? Por ejemplo, tenemos las mutaciones puntuales en el gen RBBI, que se va a dar en un adenocarcinoma del pulmón. Luego tenemos la sobreexpresión de genes que van a codificar receptores, ¿no? Esto quiere decir que las células más sensibles a pequeñas cantidades de factor de crecimiento se van a sobreexpresar, ¿no? Tenemos un ejemplo en el cáncer de mama, ¿no? Que hay una sobreexpresión del gen ERBB2. Y por último, el reordenamiento de genes que activan las tirosinas quinasas receptoras, ¿no? Genes que codifican, por ejemplo, al
a la proteína ML4 con la ALK. Y bueno, luego tenemos oncogenes que van a actuar en las vías de las transducciones de señales, que aquí tenemos principalmente 3. Lo normal es que se activen tras la unión del factor de crecimiento con su receptor. Pero ¿qué va a pasar acá? Que ya no va a necesitar que estos dos se unan para que se pueda activar. Entonces los más importantes van a ser el RAS, el BRAF y el PI3K. Por ejemplo, ¿no? Una mutación, 60% de las mutaciones en los genes BRAF, oncogenes, va a estar relacionado con los melanomas, ¿no? En el caso del RAS también está relacionado en un 90% con el cáncer del páncreas y en un 50% con el cáncer del cuello. Bueno, luego tenemos a los oncogenes que van a actuar como factor de transcripción. Aquí vamos a hablar de la sobreexpresión del gen MYC, que va a inducir neoplasias malignas. ¿Por qué? Porque este tiene grandes funciones que, por ejemplo, ¿no? La actividad de la telomerasa, el crecimiento y división de celulares, progresión del ciclo celular, el metabolismo y su diferenciación, ¿no? Es importante también porque tenemos que tener en cuenta que en el ciclo celular tenemos dos puntos de control. Uno es del G1AS y otro es del G2 al M, donde en el G1AS se va a ver si el ADN tiene alguna alteración, ¿no? Porque si tiene, pues no va a poder pasar al siguiente nivel, por así decirlo. Y en el de G2 a M vamos a ver si la célula tiene alguna mutación, porque si no tampoco puede pasar. Entonces, esta pérdida, acá en el cáncer, ¿qué es lo que se va a dar? Esta pérdida de control del ciclo celular. Y esto es regulado, ¿por qué? Por las clinas D, por el retinoblastoma, también la proteína RB. Y bueno, como dije, los puntos más importantes son del G1 al S y del G2 al M. Y bueno, tenemos la segunda característica, que es la insensibilidad a las señales inhibidoras de crecimiento. Tenemos aquí a los genes supresores de tumores una vez más. Entonces, estos genes, por ejemplo, ¿no? Un protoncogen, ¿qué es lo que hace? Va a dar la proliferación celular, pero un gen supresor, ¿qué es lo que va a hacer? Frenar, ¿no? Esto cómo lo va a regular con la muerte, ¿no? Apoptosis. Entonces aquí va a haber un equilibrio, pero ¿qué pasa si hubiera una mutación en un protoncogen? Entonces va a haber mayor proliferación, se va a expandir. ¿Y qué pasaría si hubiera una mutación en el gen supresor? Bueno, esta mutación, si normalmente se está proliferando, acá va a haber una sobreexpresión para frenar, ¿no? Entonces, un gen supresor de tumor va a ser considerado el freno de la proliferación celular. Y bueno, por último, tenemos al gen supresor, a uno de los genes supresores más importantes, que es el gen TP53, que bueno, este va a ser el gen más mutado en los tumores de mama, colon y pulmón. Se va a encargar de ¿qué? De la regularización de la progresión celular, ¿no? Va a activarse ante una lesión del ADN, ante apoptosis y senescencia. Es lo que va a pasar cuando hay estrés, oncogénico, hipoxia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a tratar de hacer este gen? Va a tratar de regular o de reparar en la primera parada, porque este es el que va a hacer las paradas transitorias del ciclo de G1 a S. Entonces, si no puede repararlo, ¿qué es lo que va a hacer? Inducir apoptosis. Y bueno, entonces se ha visto que una mutación germinal de este gen puede causar el síndrome de Li-Fraumeni. Y bueno. Bueno, continuando con la tercera característica que correspondería a las alteraciones del metabolismo celular, las dividimos en 3, ¿no? El primero voy a hablarles sobre el efecto Warburg. Básicamente es cuando en un estado normal, en una célula normal, básicamente esta célula normal utiliza el piruvato para convertirlo al lactato a través del proceso de fermentación. Pero esto siempre y cuando esta célula tenga deficiencia de oxígeno, no haya mitocondrias o haya una alta demanda de cantidad energética. Pero ¿qué hace aquí nuestra célula cancerígena? Que cuando esta a pesar de que es todo lo contrario a nuestra célula normal, a pesar de que tenga oxígeno o que tenga mitocondrias, utiliza su piruvato y lo va a convertir a lactato, como ya lo dije, por el proceso de fermentación. A todo este proceso metabólico se le conoce como el efecto de Warburg. Bueno, este es el señor Otto Warburg, que gracias a su descubrimiento en el año 1931 recibió su premio Nobel. Y bueno, ¿cuáles serían todos los beneficios que tiene este efecto Warburg? Pues básicamente es que va a acelerar la glucólisis a mayor velocidad de esta célula cancerígena de 10 a 100 veces más de lo que lo hace una célula normal. También
al producir mucho más lactato, lo que va a hacer es acidificar el ambiente. Y básicamente, esta acidificación lo que va a hacer es que se proliferen más células cancerígenas y que se dé la inhibición de nuestras células inmunitarias. ¿Y cuál sería la principal ventaja que consiguen estas células tumorales al emplear esta glucólisis anaerobia? Pues es que van a favorecer la síntesis de sus componentes celulares. ¿Esto qué quiere darnos a decir? Que nuestra célula tumoral nos da exigencias biosintéticas. ¿Para qué? Para que pueda duplicar tanto su material genético, proteínas, lípidos y componentes celulares. Ahora sí pasamos a la autofagia. En la autofagia esto quiere darnos a decir de que hay un déficit o una carencia de nutrientes, o también quiere decir de que hay una alteración en el crecimiento de la célula. Y lo que quiere hacer esto es que pues emplea una especie de canibalismo, es decir, come sus propios componentes celulares como sus lípidos, sus proteínas. Entonces, al tener nuestra célula tumoral y esta cuando esté frente a un estrés o a una carencia de nutrientes, va a emplear este tipo de autofagia, ¿no? Que básicamente lo utiliza para que puedan quedar durmientes, y esto con la finalidad de que puedan sobrevivir y no puedan morirse. Y con el último, que es el oncometabolismo, que básicamente aquí hay ciertas oncoproteínas como lo es la IDH mutada. La IDH mutada lo que va a hacer es secretar oncometabolitos, y estos oncometabolitos van a influir o van a variar en los cambios en la expresión genética con efectos oncogénicos. Básicamente aquí, de manera breve, cómo funciona esta vía oncogénica de la IDH, es que básicamente la IDH recibe una mutación, y esta mutación va a ser, lo que va a hacer es, va a cambiar sus aminoácidos, disminuyendo así la capacidad de isocitrato deshidrogenasa, que básicamente va a renovar y va a catalizar la 2-hidroxiglicerato, como ya les mencioné, es el oncometabolito. Y lo que va a hacer esta 2-hidroxiglicerato es que va a secretar a la TEC2. Y la TEC2 es la que se encarga de la regulación de la metilación del ADN. Entonces, al inhibir a esta TEC2, lo que va a haber es cambios epigenéticos, cambios en la metilación del ADN, y también va a haber modificaciones en las histonas. De esta manera, estimulando así la oncogénesis. Siguiente. En cuanto a la cuarta característica, corresponde a lo que vendría a ser cómo escapa nuestra célula tumoral de la muerte celular. Básicamente tenemos a nuestra célula tumoral que está expuesta a diversos factores como lo es el estrés intrínseco. Lo que va así inducir es a su apoptosis. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nuestra célula tumoral ve que está dañando su ADN, o están alterando su crecimiento, o está en estado de hipoxia, o también cuando hay la quimioterapia, básicamente esta es que van a matar a nuestras células tumorales. Y lo que hace pues nuestra célula tumoral es inducir su apoptosis. Pero aquí la célula tumoral es mucho más hábil, y lo que va a hacer es que va a inhibir esta apoptosis gracias a sus mutaciones adquiridas. Lo que va a hacer es que estas mutaciones van a deshabilitar esta vía intrínseca, básicamente obteniendo como resultado la supervivencia de nuestra célula tumoral. Entonces, de manera breve, cómo se da la resistencia de la apoptosis de la vía intrínseca, es que va a haber una mutación de P53 y también una sobreexpresión del MDM2. Lo que va a hacer es que va a reducir la salida del citocromo C de la mitocondria. Como consecuencia, aumentando así los factores antiapoptóxicos, como ya lo explicaron mis compañeras, el BCL2, el BCLX y el MCL1. De esta manera, sí, inhibiendo la apoptosis. Y en cuanto a la quinta característica, pues tenemos el potencial ilimitado para la replicación. Quiere decir que nuestra célula tumoral puede llegar a ser inmortal. Esto nos quiere dar a decir que en un estado normal, en nuestras células normales, no van a expresar la telomerasa. Por lo tanto, va a haber telómeros acortados que van a activar el control del ciclo celular, y de esta manera pues lo que se va a dar es la senescencia y la limitación del ciclo celular.
Lo que hace aquí nuestra célula tumoral es que va a reactivar esta telomerasa y entonces se va a escapar de la crisis mitótica y así consiguiendo pues, la mortalidad, convirtiéndose en cáncer. Como ya le explicaron también, la sexta característica de nuestra célula tumoral es la angiogenia mantenida. Básicamente aquí nuestra célula tumoral necesita de aporte de oxígeno, de nutrientes para poder sobrevivir. Se dice que nuestra célula tumoral no puede aumentar más de 1 o 2 milímetros de diámetros si es que no llega a desarrollarse la angiogenia. Por eso es que hay ciertos factores que van a hacer que esta célula reciba la sangre. Por ejemplo, cuando está en estado de hipoxia se va a activar la angiogenia por el factor inducido por hipoxia 1A. También cuando hay una pérdida de la P53 se va a inducir la síntesis de diferentes oncogenes, como ya lo explicaron mis compañeras, el RAS, el MI, la vía del MACA, lo que van a alzar la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular. Y en cuanto a la séptima característica, pues aquí tenemos a la infiltración y metástasis. Básicamente aquí, como observamos, nuestro tumor va a romper la estructura y va a salir al exterior del órgano, al tejido, y básicamente va a atravesar la pared de los vasos sanguíneos, convirtiéndolos así en émbolos tumorales. ¿Para qué? Para que pueda diseminarse y llegar hacia otros tejidos o órganos. En cuanto a la octava característica, también nuestra célula tumoral tiene el escape de la vigilancia inmunitaria. Estas células tumorales pueden llegar a ser muy hábiles, ¿no? Y esto puede decir que la respuesta inmunitaria puede ser muy ineficaz frente a estas células. Y básicamente, ¿cómo lo hace? Pues es que nuestra célula tumoral tiene ciertas mutaciones, ¿no? Como esta beta-2 microglobulina, que va a impedir el ensamblaje de CPH y TC1 y la expresión de proteínas que van a inhibir la función de los LTC. Y también va a tener el PDL1, las células tumorales que se van a unir al PD1 en los LTC, que van a perder la capacidad de las células malignas. Y bueno, ahí acabamos en cuanto a lo que sería características y pasamos a lo que vendría a ser inflamación que fomenta la malignidad. Se dice que, según Robbins, dice que nuestras células tumorales pueden llegar a manipular a nuestras células inflamatorias. De esta manera, así dando la supervivencia y la proliferación de estas. Básicamente hay ciertas células inflamatorias que, como ya le dije, van a liberar el factor de crecimiento endotelial vascular, lo que así va a aumentar la angiogenia. Y la angiogenia, como ya le expliqué, va a servir para que le dé el suministro de sangre a nuestra célula tumoral. También hay ciertos macrófagos que liberan proteasas, y estas proteasas lo que van a dar como efecto es la invasión también del tumor. Y también tenemos el factor de necrosis tumoral y el factor de crecimiento epidérmico, lo cual también le va a dar a las características a las células tumorales lo que vendría a ser la motilidad. Y también tenemos a nuestro factor de crecimiento transformante beta, que va a suprimir la función de los linfocitos TCD8. Y también tenemos a nuestros macrófagos M2, que van a liberar ciertas citoquinas y de esta manera van a hacer angiogenia, proliferación de fibroblastos, depósito de colágeno. Esto es muy común en carcinomas infiltrantes y en heridas de curación. Es por eso que se dice que el cáncer es una herida que nunca se cura. Por último tenemos la etiología del cáncer. Prácticamente son los carcinógenos. Estos van a ocasionar daño genético, pero de clase química, de radiación y de productos microbianos. Los químicos y la radiación son prácticamente causas demostradas de cáncer, mientras que los productos microbianos, los virus oncógenos, algunos están implicados en la tumoración, en la patogenia en algunos humanos, ¿no? Tenemos los carcinógenos químicos, que pueden ser de acción directa y de acción indirecta. Los de acción directa prácticamente no necesitan ser metabolizados para ser carcinógenos, y los de indirecta sí. Pero los de acción directa son débiles, pero son
importantes algunos porque son usados para quimioterapia, o sea, son quimioterápicos y se usan, por ejemplo, en tratamientos como el linfoma de Hodgkin, ¿no? Pero hay que tener cuidado con esto, ¿por qué? Porque pueden ocasionar un segundo tipo de cáncer que es la leucemia. Incluso se puede usar en artritis reumatoide, pero siempre con precaución, ¿no? En la acción indirecta, estos son sometidos a conversiones metabólicas y el más importante es el hidrocarburo, los hidrocarburos policíclicos, como por ejemplo cuando se da en la quema de árboles, en la quema de combustibles fósiles y también en la quema de productos animales, ¿no? Un ejemplo de esto es el benzopireno, que por ejemplo en la quema del cigarro puede producir cáncer de pulmón. Algunos carcinógenos laborales y domésticos, podemos ver acá los ejemplos, es el cloruro de vinilo, el arsénico, el níquel, el cromo, los insecticidas, fungicidas. Pero es importante tomar en cuenta los nitritos, ¿por qué? Porque estos son conservantes alimentarios que van a producir nitrosilación y estos también pueden ser carcinógenos para el ser humano. Dentro de los mecanismos de acción de los carcinógenos químicos, esta es una malignización que va a causar una mutación, ¿no? Por ejemplo, estos carcinógenos directos son muy reactivos. ¿Y qué van a formar? Van a formar adductos químicos, es decir, se van a unir al ADN, a las proteínas, al ARN. Las mutaciones más importantes que vamos a ver, que tenemos, como ya lo mencionaron, son el RAS y el TP53, que son los principales causantes de esta carcinogenia. Acá podemos ver que el carcinógeno va a ingresar, ¿no? Y se puede desintoxicar por excreción o va a causar una activación metabólica. Entonces, eso va a producir una sustancias intermedias electrófilas que también se pueden desintoxicar por excreción. Pero si no pasa esto, se va a unir al ADN y va a formar los adductos que mencioné acá. ¿Y qué va a pasar con esto? El cuerpo los va a reparar y se va a volver una célula normal o no lo va a poder reparar y causa la muerte celular. Pero ¿qué pasa si no lo repara o no muere? Se va a producir una lesión permanente en el ADN, como ya se dijo. Todo este proceso es el proceso iniciador, o sea, se va a producir la activación por mutación de un oncogeno. Y después tenemos el proceso de promoción, que acá, después de que esta lesión ya está permanente, se va a producir una proliferación y se va a dar un clon preneoplásico, que este es una célula neoplásica o una célula ya dañada, pero todavía no es una neoplasia, ¿no? Para esto se tiene que dar proliferación y mutaciones adicionales para producir la neoplasia maligna. Ya. Por otro lado, también tenemos la carcinogenia por radiación, que la radiación se puede dar por exámenes médicos, como ya sabemos, radiografías, por la radiación UV, por productos químicos peligrosos, ¿no? Acá presento varios ejemplos, ¿no? Como por ejemplo, se mencionaba que hay mineros que trabajan, por ejemplo, sin protección o están expuestos a ciertas sustancias, y esto también puede aumentar el riesgo de cáncer a 10 veces más, ¿no? Todos recordamos también las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que ¿esto qué hizo? Aumentó la incidencia, por ejemplo, en cáncer de leucemia y también aumentó la mortalidad en carcinoma de mama, de colon, de tiroides o de pulmón. Pero uno de los más importantes es la radiación UV. Este va a producir cáncer de piel, que por ejemplo son los melanomas, carcinomas epidermoides o carcinomas vasocelulares. Pero esto tiene mayor riesgo, sobre todo en las personas de raza blanca, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, el melanoma es una exposición intermitente, pero intensa, a los rayos UV, mientras que los carcinomas que no van a ser melanomas son una acumulación de exposiciones. ¿Por qué es esto importante? Porque la radiación UV va a producir daño en el ADN. O sea, tiene acciones biológicas sobre las células del cuerpo, pero uno de los efectos que preocupa es el daño que va a causar en el ADN por la formación de dímeros de pirimidina. Pero, ¿qué va a pasar acá? Cuando este daño aumenta, es cuando no voy a poder reparar ese daño que se está causando, ¿no? Porque si las radiaciones UV causan un daño, normalmente el cuerpo repara estos daños, pero cuando este daño ya aumenta es cuando se va a producir el cáncer de piel. Y la oncogenia por virus y otros gérmenes, como virus ARN oncógeno, tenemos el virus de la leucemia de linfocitos T humano de tipo 1. Este va a producir leucemia o linfoma, ¿no? Este virus tiene un tropismo por las células TCD4 y normalmente esto es lo que va a producir la neoplasia.
Ya, y normalmente se da la transmisión por vía sexual, hemoderivados o lactancia por los linfocitos T. Ya, este virus tiene un gen, que es el gen TAX, que es el que se va a encargar de la transformación de este virus, ¿no? Esta proteína TAX, ¿qué es lo que va a causar? La replicación del virus, va a estimular la transcripción, altera la transcripción de las células del huésped y va a contribuir a varias características del cáncer. Por otro lado tenemos los virus ADN oncógenos, que ahí tenemos el VPH, el virus de Epstein-Barr, el virus del herpes de sarcoma de Kaposi, el virus de las células de Merkel, el virus de la hepatitis B. Acá, por ejemplo, todos sabemos que el VPH tiene dos tipos de bajo riesgo, que son el 6 y el 11, que producen, por ejemplo, verrugas genitales, y los de alto riesgo, el 16 y el 18, que estos sí nos pueden producir varios tipos de cánceres, como el carcinoma epidermoide, de cuello uterino y el ano genital. Estos tienen genes víricos tempranos, que es el E6 y el E7. El E6 va a aumentar la expresión de la telomerasa y inhibe el P53, mientras el E7 va a inhibir la P21 y también va a inhibir la formación de RBE2F, que es un complejo que si no se da, también aumenta la inmortalización, el aumento de la proliferación celular y una inestabilidad genómica. Ya, y por último tenemos los aspectos clínicos de la neoplasia, que vamos a mencionar dos. Primero tenemos, bueno, estos aspectos clínicos son importantes, ¿por qué? Porque más allá de lo antes mencionado, es importante conocer qué consecuencias va a tener mi cáncer en el paciente. Si este es maligno, si es benigno, porque así sea maligno o benigno, esto me va a generar mortalidad y morbilidad en el paciente. Puede provocar que compresión de las estructuras que va a tener, síntesis de hormonas, hemorragias o infecciones por un cáncer que sea ulcerado. También puede producir rotura o infarto, caquexia o adelgazamiento. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el adenoma hipoficiario, que puede comprimir y destruir una glándula normal. El leiomioma, que por ejemplo si se encuentra en una arteria renal, va a reducir el riego al riñón, puede causar isquemia o hipertensión arterial. Un tumor del tamaño del colédoco. Esto puede causar una obstrucción en el colédoco que puede llegar a ser mortal. Tenemos también la caquexia tumoral, que sabemos que es la debilidad, la anorexia o la anemia, que va a causar una pérdida progresiva de peso, ¿no? Esto se va a dar por acción de factores solubles que van a ser producidos por el tumor y por el huésped. Estas, por ejemplo, citocinas y factores de necrosis tumoral que va a producir el macrófago para atacar el tumor, va a causar también que se le vaya el apetito al huésped y también va a inhibir la producción de lipasas. Entonces, también tenemos los síndromes paraneoplásicos, que estos más o menos son síntomas complejos, pero no se explican. Por ejemplo, si yo tengo un tumor localizado en una zona, no se explica los síntomas que me están causando por esa localización en la que está el tumor, ¿no? O tampoco se van a explicar por una diseminación. Los síndromes paraneoplásicos más comunes que tenemos son la hipercalcemia, el síndrome de Cushing y la endocarditis trombótica no bacteriana. Y por último, tenemos la gradación y la estratificación. Estos métodos nos van a ayudar a cuantificar la extensión y el grado de diseminación del cáncer para poder tener un pronóstico exacto. La gradación es el grado de diferenciación de las células tumorales, la cantidad de células y las características que va a tener. Para esto tenemos un sistema de gradación, pero para cada tipo de tumor hay un sistema, ¿no? De 2 categorías hasta 4, pero normalmente es de 2 categorías de bajo y alto grado, ¿no? Entonces, como no todo se puede caracterizar de esa manera, se usan términos descriptivos como los que hemos estado aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, para diferenciar sería el adenocarcinoma pancreático poco diferenciado. Y también tenemos, por ejemplo, un adenocarcinoma mucosecretor, que sería otro tipo de término descriptivo. Y tenemos la estratificación, que nos va a ayudar a definir el tamaño de la lesión, el grado, si se ha extendido a los ganglios o no, o si existe metástasis o no. Según el Comité Conjunto Americano de Cáncer, tenemos el sistema TNM, que T significa tumor primario, N ganglios linfáticos regionales y M metástasis, ¿no? Sabemos que T puede ser T0 cuando no hay ninguna evidencia, o T1 a T4, dependiendo del tamaño y la diseminación del tumor primario, ¿no? TIS normalmente significa in situ, y TX, que no se va a determinar, o sea, no se puede determinar por alguna razón la extensión.
N también tenemos NX, lo mismo que no se puede valorar. N0, que sí va a decir que no hay metástasis a los ganglios. Y de N1 a N3 vamos a ver la afectación que va a haber en los ganglios. Y por último M, metástasis, que me va a indicar la ausencia o presencia de metástasis. MX, lo mismo, no se puede valorar eso. M0, hay ausencia de metástasis, y M1 sí hay presencia de metástasis. Eso sería todo, gracias. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas o no? ¿Ustedes van a hacer preguntas?